vamos a utilizar ya una herramienta del cálculo íntegro diferencial, una derivada sustancial, material o convectiva, que es una derivada euleriana en un sistema de referencia euleriano. Sencillo, en la descripción lagrangiana solamente pues una función puede ser correctamente escrita como una función solamente del tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo con el sistema de referencia. En la descripción euleriana, aquí ya aparece posición, que es denotado por R, y tiempo. ¿Por qué? Porque pues esta cosa se está moviendo y nuestro sistema de referencia es fijo. Puede entrar por la frontera y salir por ella. Entonces, por eso también nos interesa estudiar mediante la posición. Aquí está. Vamos a ver la derivada material, que es una derivada, como les digo, en el sistema de referencia euleriano. Una vez expuestas las descripciones posibles, es lícito preguntarse cómo se define el cambio de una magnitud en cada una de ellas. A lo mismo, o lo que es lo mismo, cómo se calculan las derivadas. En el caso de la descripción lagrangiana, la derivada es la derivada temporal, simplemente es la derivada temporal, como les mencionaba. Es esta, y ya. No pasa nada. En el caso de la descripción euleriana, el cálculo de las derivadas no es tan inmediato. Efectivamente, a la hora de escribir cómo cambia una magnitud del campo fluido, debemos tener en cuenta que posición y tiempo son variables independientes. Si tenemos esto en cuenta y calculamos la variación temporal de una magnitud asociada a un punto material a medida que dicho punto material se mueve, debemos operar como sigue. Bien, la ecuación número 18. Si ustedes recuerdan la definición de la derivada, la vamos a poner acá. F' de x es igual a f de x más delta x menos f de x sobre h. Y todo esto va sobre h, ¿no? Y esto es el límite. En el límite cuando delta de x. En el límite cuando delta x tiende a 0. Si se fijan, en el numerador yo tengo esos f más delta, que es esto. Diferencial de phi, de nuestra función phi, esto se refiere al numerador. Es simplemente la definición de la derivada. Pero acá pues ya tenemos posición, x negrilla significa que es vector, y aquí t es un escalar, ¿no? T más delta t. Entonces yo tengo el numerador. Ese numerador es equivalente a la ecuación 19. De hecho, pues es igual. Defi pues, que puede reescribirse de esta manera. Y al decir que puede reescribirse de esa manera, pues yo puedo operando los diferenciales. Por ejemplo, en un sistema coordenado cartesiano, puedo darme cuenta que sí es lo mismo. Digamos que dφ, el diferencial de phi era igual a t de x, vector, le voy a poner vector más delta de x, coma, t más delta t, menos phi de x vector, coma t. Eso es el numerador de la derivada. Bien, y que eso era equivalente o es equivalente a dx vector punto gradiente de phi más diferencial de t de phi en parcial de t. Ahí está. Aquí está. Si yo opero, esto es un producto escalar. Si yo opero, esto es equivalente. Bien, lo voy a operar en sistema coordenado cartesiano. x1 más x2 punto, como es un producto escalar, se hace término a término. El gradiente de phi en dx1 más de phi en dx2. Y pues esto queda inalterable, ¿no? El de acá. dt en dφ en parcial. Esta es derivada normal. Esta es parcial. Si se fijan, si yo opero, me queda dx1 que multiplica a pues su misma componente dφ en dx1 más dx2 dφ en dx2.
Entonces, si abusando de esta cosa, de la notación que hemos venido aquí, lo estoy poniendo así de sencillo, no es así de sencillo, tiene un trasfondo de matemático un poquito más complejo. Pero pues esta con esta se cancelarían y me quedaría el de phi, ¿no? El diferencial de la posición. Este. Sí, lo mismo hago con el tiempo, esta con esta se cancelan y me queda el diferencial del tiempo. Entonces, al ser diferencial, pues yo me incluye el temas delta t y su componente. Y el punto donde estoy evaluando, perdón. Entonces, así es como esto equivale a esto. Ahí ya estamos abusando un poco de las notaciones. Lo importante es el resultado. Bien, ya vimos que esto equivale a la 19 equivale a la 18. Entonces, si yo divido todo eso sobre este diferencial de t, ya tengo mi derivada en descripción euleriana. Este de t cancela este, me queda, paso la parcial para adelante, la parcial de la propiedad o de phi, de nuestra función phi sobre el tiempo, más la velocidad de esta dx en dt es la velocidad, de hecho está de forma vectorial, ¿por qué? Porque puede existir para los componentes x1, x2, x3. Y me queda el gradiente de phi. Entonces, ahí está, eso se conoce como derivada material, convectiva o sustancial, como le quieran llamar, la ecuación 20. Probablemente la van a cambiar. Para distinguirla de las derivadas convencionales no parciales respecto al tiempo, hacemos el siguiente cambio de notación. Defiéndete, aquí está por definición, así la van a encontrar en cualquier libro de mecánica del medio continuo o mecánica de fluidos, como derivada material, y la van a encontrar con su D mayúscula para denotarla, ¿va? Así la van a encontrar. Entonces, para representar nuestra derivada, que a partir de ahora llamaremos derivada siguiendo al punto material, o mejor aún derivada sustancial, también conocida como derivada convectiva, simplemente es lo mismo de arriba, es esto. Entonces, cuando ustedes se refieren a una derivada de un sistema de referencia euleriano, se van a ver que va a tener una parte temporal, una parte espacial, la cual está dada por la velocidad por el gradiente de la función. Aquí solamente van a meter la función. Aquí pueden meter densidad, pueden meter temperatura, pueden meter un montón de propiedades, ¿no? Tanto intensivas como extensivas. La interpretación de la derivada sustancial puede resultar un tanto extraña, pero rápidamente se aclara si tenemos en cuenta que para calcularla y teniendo en cuenta que presenta que posición y tiempo son variables independientes, en todo momento hemos seguido a un punto material que se mueve con el fluido. Por lo tanto, las componentes del campo cambiarán no solo porque el tiempo avance, sino porque también la posición de la partícula que hemos ido siguiendo ha ido cambiando. Esto es lo que vamos a hacer con el teorema de transporte de Reynolds, pero de forma integral. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora esto mide la variación de esa propiedad o de esa magnitud en un punto. Es cálculo diferencial. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos medir el mismo cambio de esa propiedad, pero en un volumen de control? Ahí la cosa ya cambia y hay que aplicar el cálculo íntegro diferencial. Ahora ya con eso en mente, que vamos a hacer el cambio de esa magnitud, pero ahora en vez de puntual, porque era por medio de derivadas, por medio de diferencias, ahora vamos a hacer el cambio de esa misma propiedad de esa magnitud, pero en un volumen de control. Bueno, llamemos a la región contenida en nuestro volumen de control en un instante cualquiera BC. La superficie de frontera de nuestro volumen de control en ese mismo instante que es cerrada será, esto es importante, que es cerrada será omega c. Nuestro objetivo es evaluar cómo cambia con el tiempo una magnitud psi en el interior de dicho volumen. Vamos a ver, para efectos de esto, la 22 que dice que la derivada con respecto al tiempo de toda esta integral, si se fijan, ya es cálculo íntegro diferencial, la derivada de esta integral
Vamos a ver cómo cambia esta magnitud o esta propiedad, la propiedad psi. Y fíjense que es espacial y temporal. Entonces ahí dice, sí, ya se me complicó, pero mientras yo no le ponga una función ahí, pues no saben qué tan compleja es esa magnitud, ¿no? Simplemente estamos poniendo ahí que varía con el espacio y con el tiempo, que hay un cambio. Perfecto, que es una función. Voy a dibujarlo en el pizarrón para que quede un poquito más claro. Imagínense que esto es mi sistema de referencia euleriano. ¿Por qué? Porque no se va a mover. X1, X2, X3. Y acá yo quiero analizar un volumen de control, como sea, deformable. Ahí está mi volumen. Mi superficie es el cascarón. Bien, este volumen es tridimensional y es como sea, deformable. ¿Por qué? Porque va cambiando con el tiempo. Nos dice que queremos hacer esto. Una derivada con respecto al tiempo de la integral de volumen decente de la propiedad x vector de t de dv. ¿Vale? Eso es lo que queremos calcular. ¿Cómo cambia esta propiedad que está contenida dentro de ese volumen? Está psi, está aquí. Aquí está psi. Es una propiedad de este volumen. Adicionalmente nos dice que el cascarón que lo rodea, este es el volumen B, pero el cascarón, la superficie que envuelve nuestro volumen, se llama omega. Omega. ¿Vale? Y esto va a ser omega. El cascaroncito. El cascarón es la omega, nuestra propiedad está dentro de ese volumen y queremos el cambio de la propiedad. Y para evaluar el cambio de la propiedad en todo el volumen, no solo en un punto, sino en todo el volumen, por eso es una integral de volumen. Y bueno, ahora vamos a decir que pues no va a ser difícil darse cuenta de que la derivada de la integral que queremos calcular no es más que un caso general de la derivada sustancial. ¿Sale? Entonces, como les comentaba, aquí la derivada es puntual. La variación es puntual de la propiedad, pero aquí la variación es por volumen. Entonces, básicamente, esta operación, esta derivada que estamos poniendo aquí va a ser equivalente a la derivada sustancial. En efecto, la derivada de la integral es un balance aplicado a un volumen finito. Ya sabemos por qué es finito, ya lo dibujé en el pizarrón. Por su parte, la derivada sustancial es también un balance, pero aplicado sobre una partícula material en un punto. ¿Por qué? Precisamente porque es diferencial, es una derivada, siempre se colapsa, ¿no?, hacia un punto más pequeñito. En el límite, una partícula material no es más que un volumen infinitamente pequeño. ¿Vale? Por tanto, podemos tratar de reconstruir la integral a partir de la derivada, teniendo en cuenta que la mayor diferencia entre los volúmenes de control es que mientras que en el punto material el volumen de control y la superficie que lo envuelve colapsan en la misma entidad geométrica, el propio punto, en el caso de la integral dicho colapso no sucede. Por lo tanto, esto es equivalente. Esto. Vale, ahora nuestra problema va a ser reconstruir esa integral para medir ese cambio de esa propiedad. Evaluar, pues, lo que le estoy diciendo es evaluar esta derivada. ¿Cómo vamos a evaluar esa derivada? Si fuera una función, una vil función de t, esto mediante el teorema del cálculo, fundamental del cálculo, pues sería luego, ¿no? Nada más sería el integrando y se acaba, pero aquí es una función vectorial de espacial y temporal, entonces ya no es tan fácil. Además, estamos diciendo que estamos en un sistema de referencia euleriano, por lo tanto, debemos de derivar temporalmente y espacialmente, ¿no? Ya tienen las componentes temporales y espaciales, donde la componente espacial tiene que ver con la velocidad con el que se está moviendo nuestro volumen. Entonces ya está un poquito más, ahí ya se complica un poco el asunto.
Recordando, la derivada sustancial tiene un primer término en el cual presenta la aceleración, el cual representa, perdón, la aceleración local de la magnitud al evolucionar el tiempo. Esto es asimilable en la integral a calcular la variación de la magnitud dentro del volumen de control, independientemente del movimiento del volumen. Entonces, nuestro primer término de equivalencia de la derivada material o sustancial, pues pasa en liso, o sea, se puede meter o salir esa derivada temporal. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Es asimilable en integral a calcular la variación de la magnitud dentro del propio volumen. Entonces, no se alteran. Vamos a verlo en el pizarrón. El primer término de la derivada material, voy a ver si se ve, d en dt es igual a d a la parcial en dt. ¿Sale? Esto es el primer término. Entonces me estoy refiriendo al sí. Pues va a pasar automáticamente, se va a meter dentro de la integral. Entonces ese primer término va a quedar así. Esto es equivalente. Vale, y acá está ddb en b. Bien, entonces este término es equivalente ahí, se forma esta derivada parcial con respecto al tiempo, puede entrar o salir, ¿no? Porque son equivalentes. Lo que ocurre en un punto ocurre también dentro del volumen. Yo estoy midiendo la variación de la magnitud. Pues ya el primer término fue bastante rápido, ¿no? De evaluar o de meter dentro de reconstruir dentro de la integral. Bueno, debemos de evaluar ahora la derivada convectiva o la parte espacial. El significado de la derivada convectiva expresa el cambio en la propiedad cuando seguíamos a una partícula inmersa en el fluido. Ahora, en vez de una partícula, lo que tenemos es un volumen finito. Por lo que podemos imaginar fácilmente que cuando el volumen de control se mueve en el fluido, el flujo atravesará su superficie. De este modo, cualquier magnitud transportada con el fluido atravesará también el volumen de control. Este razonamiento nos lleva a equiparar la derivada convectiva con una operación que, en el caso de un volumen de control finito, pueda medir cuánto de esa magnitud que nos interesa está entrando y saliendo del mismo. Y ese precisamente es el concepto de flujo a través de una superficie. En este momento, y para ayudar a la interpretación de este concepto, conviene que mostremos el teorema de divergencia. Nos ayuda a pasar una integral de volumen, que es la divergencia de un campo vectorial diferencial de volumen. Esto es una integral de volumen. La relaciona con una integral de superficie. La integral de superficie de ese mismo campo vectorial por su vector normal a la superficie diferencial de área. Si me faltó mencionarles que esto significa divergencia. El operador Nabla, producto escalar o producto interno. Punto. Esto significa divergencia de este vector. ¿Sale? Por eso es el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, como ustedes le quieren llamar. Eso es lo que significa. Cuando yo no le ponga puntito, significa gradiente del campo vectorial, que va a dar origen a un vector. Esto da origen a un escalar. Para que nosotros podamos entender el concepto del teorema de la divergencia, pues igual tenemos nuestro volumen con superficie cerrada y tenemos que la integral de la divergencia del campo vectorial diferencial de dt va a ser igual a la integral de su vector normal a la superficie de omega, ¿no? Diferencial de omega. Bueno, si el campo vectorial, si yo tengo acá, estoy siguiendo a un cúmulo de fluido que puede ser representado por un campo vectorial, entonces este volumen está inmerso en algo más grande, en todo lo que ocurre en mi sistema de referencia euleriano. Puede entrar fluido de aquí, de afuera, y salir por la otra frontera.
lo que pasa en la superficie, lo que entra o sale de la superficie es cuantificado por esto. Este es el campo vectorial F. Lo que pasa, lo que entra o sale de la superficie es cuantificado por esto. Y lo que pasa aquí dentro del volumen, mientras ese campo esté dentro del volumen, no en la superficie, sino esté dentro del volumen, ahí está, se está moviendo, están teniendo variaciones de esta propiedad, etcétera. Lo que esté adentro es cuantificado por la divergencia de ese campo vectorial. ¿Sale? Entonces, el teorema de la divergencia puede verse como lo que pasa dentro del volumen, o lo que se genera o lo que se consume dentro de este volumen, porque no sabemos qué le pasó ahí adentro, pero podemos igualarlo a lo que entra o sale de ese volumen. Si fuera todo bonito, pues diríamos que esto es igual a cero porque es conservación de masa, ¿no? Lo que entra es lo mismo que sale, pero puede haber fuentes o sumideros aquí dentro de esto. Puedo estar generando esa propiedad o ese campo, y puede salir más de lo que entró. Ahora, pues, volviendo al teorema de transporte, solo debemos usar que una magnitud transportada en un fluido tiene un carácter vectorial. Si nos damos cuenta de que la línea inmersa en el fluido es transportada por el campo de velocidades de este. Usando la notación anterior, sí, vector, la magnitud de vectorial es igual a sí, la magnitud escalar, por el vector, por el campo de velocidades, ¿no? Ahí está. Por tanto, el término de la derivada convectiva en forma integral nos queda como sigue. Aquí ya estamos evaluando el término que tiene que ver con la velocidad, el producto escalar gradiente de. ¿Vale? Entonces ya nos queda la ecuación 27. Y aplicamos además el teorema de la divergencia. La ecuación 28 es el paso que se omitió. Yo digo, si yo me doy cuenta y veo el paso que se omitió, tengo esta igualdad. Divergencia de la magnitud por la velocidad. Si yo aplico la regla del producto, tendría la velocidad divergente por el gradiente de la propiedad más la propiedad por la divergencia de la velocidad. Yo lo despejo, me va a quedar así. Sí. Y esto, ahí me va a quedar el despejo. Nada más pasé para acá y ya, y lo puse del lado izquierdo. Yo en mis láminas solamente tengo que esto es igual a esto. Me falta esto. Bien, si ustedes vieron en mecánica de fluidos, este operador de la divergencia de la velocidad se cancela para un volumen cerrado porque es conservación de masa. Siempre y cuando estemos hablando de mecánica del medio continuo. Sin saltos, sin nada, sin cosas raras, la física que nosotros manejamos. Entonces yo tengo esto. Yo ya sé cómo metí esto dentro de la integral. ¿Vale? Sé entonces que este término se me fue por conservación de masa. Entonces el término de la velocidad por el gradiente de la propiedad lo pasé a la divergencia de la propiedad por la velocidad. ¿Por qué? Porque me convenía, porque aplico el teorema de la divergencia. Aquí entonces, al tenerlo en esta forma, la divergencia de la propiedad por la velocidad, pues puede pasar precisamente a la propiedad por la velocidad por su vector normal diferencial de área. Entonces yo ya tengo la parte de la velocidad o la parte espacial para meterlo a mi integral del teorema de transporte de Reynolds.
La ecuación de transporte de Reynolds relaciona la derivada lagrangiana de una integral de volumen en un sistema con una integral en derivadas eulerianas. En otras palabras, este teorema relaciona la tasa de cambio en el fluido en el tiempo de una propiedad extensiva E con la generación y el flujo de una propiedad intensiva correspondiente psi. Una y otra están relacionadas por la ecuación. Esto es el teorema de transporte de Reynolds. Ya llegamos y ya vimos cómo la metimos. Es la propiedad extensiva de una integral de volumen de una propiedad intensiva que va a ser psi. Entonces, ese es el teorema de transporte de Reynolds. Relaciona la derivada o el cambio de una propiedad extensiva de un volumen de control grande mediante una integral de volumen mediante el cambio de una propiedad intensiva dentro de un volumen.